El texto está registrado en el Evangelio según San Juan, capítulo 5. Déjenme leer a partir del versículo 1. Dice así: Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y en estos pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres que te sane? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo, sábado, aquel día. Interesante, querido. El sábado no es un día para no hacer nada. El sábado es un día de salvación. Muchas de las grandes obras de salvación de Jesucristo se realizaron en sábado. El sábado no es para cruzar los brazos y dormir. El sábado es el día del Señor. El domingo podemos dormir todo el día, porque es el día del hombre, pero el sábado es el día del Señor. Hay que hacer obras de salvación. Pero los judíos pensaban que el sábado era para cruzar los brazos. No hacían nada. No podían mirar aquí, no podían mirar allá, no podían dar más de 1000 pasos. Miren, para ellos el sábado no era un día de alabanza, era un día de contar pasos, porque tenían un mandamiento que ellos se habían hecho. No se puede dar más de 1000 pasos el sábado. Entonces, desde recibir el sábado, el viernes, ellos comenzaban a contar 1, 2, 3. En lugar de estar alabando a Dios, estaban contando pasos. Si a las 3 de la tarde daban 999, 1000, se quedaban parados hasta la puesta del sol, porque si daban 1001, pecado, estaban transgrediendo el sábado. Entonces, queridos, Jesucristo vino a esta tierra no para anular el sábado, sino para devolverle al sábado el espíritu del sábado, que es espíritu de salvación. El sábado es un día de salvación. Por eso, propositadamente, Jesús hizo muchos grandes milagros el sábado, para decirles a los judíos que el sábado es el día por excelencia de salvación. Si crees en esto, entonces tienes que guardar el sábado. Te voy a explicar una cosita interesante. Miren, Dios creó el mundo en 6 días. El 6º día terminó la creación. Y la Biblia dice que Dios vio que todo era muy bueno.
Y entonces descansó. Y el sábado se levantó como el monumento de la creación. Ahí estaba la creación perfecta, linda, y viene el diablo, como un chiquillo malcriado, y mete la manaza en el cuadro maravilloso de la salvación. Y como la tinta estaba fresca, embadurna todo. Y ahora el cuadro de la creación queda deformado. Entonces viene Jesús para recrear el cuadro, porque la creación estaba deformada. Y Jesús trabaja todo su ministerio restaurando, recreando, reformulando. Y un viernes en la tarde, desde la cruz del Calvario, Jesús mira la obra de restauración, la obra de creación, y dice: está terminado. Y el sábado descansa. Y ahora el sábado se levanta como un monumento de la redención. Si tú crees en el poder creador de Dios, tienes que guardar el sábado, porque el sábado es un monumento de la creación. Y si tú crees en el poder redentor de Cristo, tienes que guardar el sábado, porque el sábado es el monumento de la redención. Es interesante, pero mi tema no es el sábado. Yo estoy mencionando esto solo porque el texto dice: y este día era sábado. Mi tema es el milagro de la curación del paralítico que hace 38 años estaba paralítico. Y el texto comienza diciendo así, el versículo 1 dice así: después de estos días, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos en Jerusalén y Jesús subió. Fiesta, fiesta. Fiesta es sinónimo de alegría, de júbilo, de gozo. No hay fiesta donde la gente llora. Fiesta es alegría, música, celebración, contentamiento. Había fiesta en Jerusalén. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que a Jesús le gustan las fiestas. Estaba en la fiesta de las bodas de Canaán. Siempre que había fiesta en Jerusalén, Jesús estaba ahí. Jesús no es contra las fiestas. No tengas miedo de hacer fiesta. No tengas miedo de celebrar tu cumpleaños. No tengas miedo de el domingo reunir a tus amigos en casa para hacer un almuerzo. No tengas miedo de alegrarte, pero invita a Jesús para estar presente en la fiesta. Porque Jesús le da sentido a la fiesta. La fiesta sin Cristo es carcajada loca y vacía. La fiesta con Cristo es plenitud de gozo. La fiesta sin Cristo es borrachera y pelea. La fiesta con Cristo es júbilo y regocijo. No tengas miedo de hacer fiesta, pero invita a Jesús para estar presente en tu fiesta. Inclusive la vida cristiana debe ser una vida de fiesta, una vida de alegría, una vida de júbilo. Cuando tú decides ser cristiano, estás saliendo de la tristeza, de la depresión, del fracaso, de la derrota, para una vida de alegría, de prosperidad, de bendiciones, de júbilo. Pero hay cristianos que entienden mal la vida cristiana. Ellos piensan que ser cristiano es vivir triste, golpeándose el pecho. No, ser cristiano es júbilo, alegría. No tengas miedo de vivir la vida cristiana en su plenitud. Hay cristianos que en lugar de regocijarse en Cristo, vive pensando solo
¿Qué no puedo hacer? Pecado, esto es pecado, lo otro es pecado, todo es pecado. Eso no es plenitud de vida, querido. Hay cristianos que caminan, viven la vida cristiana así, como si tienen que llegar de aquí hasta el púlpito, pero todo el terreno está lleno de huevo crudo. Y la misión del cristiano es llegar al púlpito pisando sobre el huevo sin quebrar un huevo. Entonces, hay cristianos que viven. Eso no es cristianismo, querido. Cristianismo es alegría. Cristianismo es júbilo. Bienvenido a una vida de alegría y de júbilo, a una vida dinámica, a una vida de fiesta espiritual en Cristo. Había fiesta en Jerusalén y Jesús fue. Pero donde hay alegría, infelizmente, después que el pecado entró a este mundo, donde hay alegría, también hay tristeza. Donde hay risas, también hay lágrimas. Y yo estoy seguro que esta noche es una noche de júbilo, es una noche de alegría, pero tengo seguridad que hay un corazón quebrado. Hay alguien sufriendo, hay alguien triste. Porque estás enfermo, porque tienes un ser querido enfermo, porque has perdido el empleo, porque tienes que pagar una deuda y no tienes el dinero. Hay alguien triste, porque desde que el pecado entró al mundo, donde hay alegría hay tristeza. Y la tragedia de esta vida es que tu tristeza, por más que yo quiera entenderla, no la entiendo. Pero cada uno sufre, cada uno llora. Ahora, lo interesante es que aunque a Jesús le gusta la alegría, Él está donde sus hijos que están sufriendo están. Por eso en Jerusalén, aunque Él fue para la fiesta, allá cerca del estanque de Betesda, había muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, gente triste, gente desahuciada. ¿Por qué estaban allá? Porque la medicina no podía hacer nada por ellos. Estaban allá esperando que había una tradición. Esto no era verdad, esto era una tradición. ¿Y qué decía la tradición? Decía que de vez en cuando un ángel bajaba y movía las aguas del estanque. Y después que el ángel movía las aguas, el primer enfermo que entrase era curado de todos sus males. El segundo ya no, solo el primero. Pero había una multitud de enfermos, esperando que las aguas se agitasen, pero las aguas nunca se agitaron, porque los más grandes historiadores judíos, ninguno de ellos registra que un día el ángel hubiese movido las aguas. ¿Por qué la gente estaba ahí? Porque así es la vida. Cuando tu hogar está destruido, cuando tu hijo está en las drogas, cuando tu esposo está preso, cuando estás con cáncer, cuando tu documento no sale, cuando estás sin empleo, cuando estás endeudado, ¿qué haces? Esperas que algo suceda. Y si alguien te dice una cosa, crees. Y si viene el otro y te dice otra cosa, crees. Esa es la realidad de nuestro mundo. Hay gente que corre atrás de las pirámides. Hay gente que corre atrás de los cristales. Hay gente que corre atrás de las piedras. Hay gente que corre atrás de la tierra, atrás del agua, atrás de la pata de conejo, atrás de la herradura, atrás del trébol de 4 hojas. La gente corre para un lado, corre para otro lado. ¿Por qué? Porque tiene problemas. Y cuando tiene problemas quiere resolverlos. Esa gente estaba ahí porque alguien había dicho:
De vez en cuando va a bajar un ángel y va a mover las aguas y el primero que entra va a ser curado. Ahí estaban esperando que las aguas se agitasen y nunca se agitaban. Pero Jesús apareció aquel día. Y Jesús es la grande diferencia de la vida. Tú puedes arrastrar tu vida, tus sueños, tu matrimonio, hasta que el día en que Jesús aparece en tu vida. Y cuando Jesús aparece en tu vida, se acabaron. Ya no tienes que tocar la puerta de aquí, la puerta de allá, la puerta de allá. Ya no tienes que creer en las estrellas, en los astros, en la luna. Ahora, ahí está Jesús. Y Jesús es la solución. Y Jesús se acercó de un paralítico que estaba hace 38 años paralítico. Yo siempre me he preguntado, hay cosas en la Biblia interesantes. Mira, un día Jesús curó a una mujer que tenía 18 años hemorragia, 12 años hemorragia. Otro día curó a una mujer que estaba corcovada 18 años. Otro día curó a un paralítico que estaba paralítico 38 años. Y un día resucitó a un cadáver que estaba hace 4 días ya en estado de putrefacción, ya olía mal. Mi pregunta es, ¿por qué no escogió para curar a una mujer que estaba con hemorragia hace 2 meses? A una mujer que estaba corcovada hace 5 meses. A un paralítico que estaba paralítico hace 4 meses. A un muerto recién calientito. ¿Por qué él escogió al de 12 años, al de 18 años, al de 38 años y a un muerto podrido? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios ama a los incrédulos. Porque para los incrédulos también hay esperanza. Porque si Jesús hubiese curado a una mujer que estaba con hemorragia hace 2 meses, los incrédulos hubieran dicho, 2 meses. Si hubiera levantado a una corcovada recién corcovada, no, estaba ahí con dolor de cintura. Porque el incrédulo vive inventando disculpas para no creer. Si hubiera curado a un paralítico que recién estaba paralítico, hubiera dicho, no, estaba ahí con dolor de pierna. Y si hubiera curado a un muerto, recién muertito, el incrédulo hubiese dicho, estaba con catalepsia, no estaba muerto. Quiere decir, el incrédulo vive inventando disculpas para no creer. Pero hacer andar un paralítico, 38 años paralítico, ¿qué argumento iba a decir? ¿Qué iba a decir el incrédulo? Resucitar a un cadáver que ya estaba podrido, ¿qué iba a decir el incrédulo? Es que Dios ama a los incrédulos. Si esta noche estoy predicando para un incrédulo que escucha y dentro de su corazón se ríe, Dios tiene compasión de ti y te ama. Por eso escogió un paralítico hace 38 años paralítico. Y otro motivo, para decirte a ti y a mí que para Dios el tiempo no interesa. Tu matrimonio puede estar deshecho hace 5 años, para Jesús no es problema. Tu hijo puede estar en las drogas hace 20 años, para Jesús no hay problema. Tú puedes estar esclavizado a un vicio hace 30 años, para Jesús no es problema. Tu vida financiera ya puede ser un cadáver que está oliendo mal, pero para Jesús no hay problema. Eso es lo que Jesús te está diciendo. Jesús puede todo. Pero Jesús es la persona más respetuosa que conozco, porque Jesús no va a hacer nada en tu vida sin pedirte permiso.
Por eso fue al paralítico y le preguntó, ¿quieres que te sane? Porque si no quieres, no hago nada. Porque Jesús jamás va a hacer nada en tu vida si no quieres. ¿Quieres que te sane? Pero tú dirás, pero pastor, ese paralítico quería ser sanado, por eso estaba ahí a la orilla del estanque. No, querido, tú puedes estar presente esta noche y no quieres ser sanado. Estás por muchos motivos. Porque la novia te dijo para venir, porque la esposa lloró, porque el hijo te pidió, por muchos motivos. Y el mismo Dios que puede revolucionar la vida de él, puede no hacer nada en la vida de él. El mismo Dios que puede operar un milagro en la vida de él, puede no hacer nada en la vida de él. ¿De qué depende? Depende de la persona. Jesús viene y te pregunta, ¿quieres? Si quieres, hago. Si no quieres, no hago nada. Es por eso que todas las noches yo digo, levántate y ven aquí adelante. Porque cuando tú te levantas y vienes, estás diciendo, Señor, yo quiero. Y Dios es todopoderoso, querido. Te voy a contar una historia para ver el poder de Dios. En Paraguay, esto sucedió en Paraguay, en América del Sur. Un hombre mató a otro hombre. Y ese hombre que murió dejó una viuda y un chiquito de 3 años. Pero antes de matarlo, ya lo había amenazado, le había dicho, te voy a matar. Pero el día que lo mató, él pagó unos testigos falsos para que dijesen que él había estado con ellos en una ciudad a 5 horas. Por lo tanto, cuando la policía vino y lo agarró, porque él ya lo había amenazado al otro que lo iba a matar, él dijo, ¿cómo puedo haberlo matado? ¿A qué hora lo mataron? A las 7 de la noche. Bueno, yo a las 7 de la noche estaba con mis amigos a 5 horas de aquí. Y ahí aparecieron los testigos falsos pagados y dijeron, sí, él estaba aquí con nosotros. Entonces, ¿cómo yo lo maté? Solo que todo el mundo sabía que él lo había matado. Él no escondía eso, pero la justicia juzga con pruebas y pruebas no había. Entonces fue libertado. Y cuando salió libre, todavía miró a la viuda con una sonrisa sarcástica como diciendo, ¿y qué te dije? Estoy libre. Es decir, el asesinato del esposo ya la había dejado a ella triste. Y ahora el sarcasmo del otro diciendo, lo maté y estoy libre. Eso llenó el corazón de la mujer de un veneno terrible. Y pensó, yo lo voy a matar a este, pero yo no, mi hijo. El hijito tenía 3 años. Entonces, ella comenzó a adoctrinar al niño. Hijito, tu padre murió porque ese lo mató. Lo llevaba al niñito de 3 años, 4 años, 5 años. El tiempo iba pasando y lo llevaba en la esquina donde el hombre moraba, donde vivía. ¿Estás viéndolo? Ese mató a tu padre. ¿Y sabes por qué tú estás vivo? Porque cuando tú crezcas, lo vas a matar. Tú tienes que matarlo, porque él mató a tu padre. En Navidad todos los niños reciben un juguete. La mamá no le compraba nada al niño. Y le decía, hijito, ¿sabes por qué todos tienen juguetes? Porque todos tienen papá. ¿Y sabes por qué tú no tienes papá? Porque ese hombre mató a tu papá. Y cuando tú crezcas, tienes que matarlo. 5 años, 6 años, 7 años. Ese niño fue creciendo, creciendo con una sola misión en la vida: matar al hombre que había matado a su padre. El muchacho hizo 18 años. Entonces la madre compró un revólver y lo llevó al campo
Y durante 1 año lo entrenó, porque tienes que matar al asesino de tu padre. Porque ese hombre, cuando mató a tu padre, pagó testigos para decir que él estaba lejos, pero él lo mató. Y tú tienes que matarlo. Hasta que el muchacho se volvió un perito tirador. Entonces la madre a los 21 años le dijo: hijo, ahora llegó el momento. Pero tenemos que hacer una cosa. Vamos a hacer la misma cosa que hicimos, que ellos hicieron con nosotros. Lo vas a seguir, lo vas a seguir, lo vas a seguir durante un tiempo. Vas a ver a qué hora sale, a qué hora entra, a dónde va. Lo vas a ir siguiendo. Vas a estudiar los caminos por donde él va. Y el día que tú lo mates, vamos a pagar testigos para que digan que tú estabas lejos. La misma cosa que él hizo con tu padre. Y fue así que el muchacho comenzó a seguir al asesino de su padre, lo comenzó a seguir. Ahora, lo que nadie sabía, lo que el niño no sabía, lo que el muchacho no sabía, es que durante ese tiempo, el asesino de su padre conoció a Jesús y se convirtió. Y una noche entró al tanque del bautismo, pero el pastor, antes de su bautismo, él buscó al pastor y le dijo: pastor, estoy convertido, Jesús ha tocado mi corazón, pero tengo que confesarle una cosa, no puedo bautizarme sin que usted me ayude. ¿Qué pasa? Yo maté a un hombre. ¿Qué? Yo maté a un hombre. Fue muchos años atrás. El pastor le dijo: mira, tú tienes que confesar tu crimen. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Tienes que ir a la policía y tienes que entregarte. Yo no te puedo bautizar sin que arregles tu vida pasada. Pero Dios había transformado el corazón de este hombre, que dijo: está bien, pastor, aunque yo vaya a la prisión, yo prefiero estar prisionero en la cárcel que prisionero de mi pasado. Yo quiero paz. Yo quiero paz en mi corazón. Y fue. Y se entregó a la policía. Pero yo no sé cómo es aquí en Estados Unidos, pero en Paraguay, después de 12 años, un crimen, ya no pagas por el crimen. Hasta 12 años pagas. Después de 12 años, ya estás libre. Y ya habían pasado más de 12 años. Entonces la policía dijo: no, ese crimen ya prescribió. Ese crimen ya no existe. Aunque tú seas el asesino, estás libre. Entonces el hombre volvió al pastor y le dijo: pastor, la policía dice que ya estoy libre, que el crimen prescribió. El pastor le dijo: entonces ahora tienes que dar el segundo paso. Tienes que buscar a la viuda y tienes que pedirle perdón. Y un día él fue y buscó a la viuda, pero el muchacho no sabía nada de eso. Y le dijo la viuda: señora, yo maté a su esposo. La mujer le dijo: yo sé que lo mataste, pero tu hora está guardada. Tú también vas a morir. Tú no pierdes por esperar. Calma ahí, que tu hora va a llegar. Él dijo: señora, yo cometí ese crimen cuando no conocí a Jesús, pero ahora le entregué mi vida a Jesús. Y yo vengo porque quiero que usted me perdone. Y ella le dijo: ¿qué? Yo jamás te voy a perdonar. Si depende de mí, puedes quemarte en el fuego del infierno. Yo jamás te voy a perdonar. Y espérate, que tu hora te espera. Tú vas a morir de la misma manera que mataste a mi esposo. Pero ella nunca le contó esto al muchacho. Y lo siguió alimentando y diciendo: vas a matar. Y cuando llegó el momento de matar, le dijo: ahora comienza.
Entonces el muchacho comenzó a seguir al asesino para matarlo, siempre armado. Y una noche lo fue siguiendo, y el hombre entra a la iglesia. Y entonces el muchacho también entró y se sentó ahí atrás, esperando a qué hora sale para seguirlo. Y yo el otro día les dije, creo, si no quieres compromiso con Jesús, no entres en el perímetro divino. Porque una vez que entraste en el perímetro divino, si tú quieres puedes salir corriendo, pero no vas a ser el mismo, porque la voz de Dios te va a seguir, te va a seguir, te va a seguir, hasta que un día vas a tener que entregarte. Y aquel hombre entró al perímetro divino, y el Espíritu de Dios tocó su corazón aquella noche. Y la siguiente noche volvió. Y la tercera noche volvió. Y él decía, estoy siguiendo al asesino de mi padre para matarlo. Mentira, ya no estaba siguiendo. Estaba yendo porque el Espíritu de Dios ya estaba trabajando en su corazón. Y el viernes el pastor predicó un sermón. Y dijo, tú cargas odio en tu corazón. Ese odio es más fuerte que tú. Tú quieres arrancar el odio de tu corazón, pero no puedes. Pero si le entregas la vida a Jesucristo, no hay nada que Jesús no pueda hacer en tu vida. Si curó a un paralítico de 38 años, si resucitó a un cadáver podrido, si curó a una mujer con 12 años de hemorragia, ¿qué puede haber en tu vida que Jesucristo no pueda hacer? Pero Jesús no puede hacer nada contra tu voluntad. Por eso te pregunta, ¿quieres que te sane? Y si tú quieres que Jesús te sane, en el nombre de Jesucristo yo te pido que te levantes y vengas aquí y le entregues el corazón a Jesucristo. Y aquel muchacho comenzó a temblar allá atrás. Y tembló, y el pastor insistió en el llamado, y él tenía una gorra, sacó la gorra, se sentó encima de la gorra, sacó la gorra, se puso la gorra, sacó de nuevo la gorra, se puso la gorra, y el Espíritu de Dios trabajando, así como trabaja en tu corazón. ¿Cuántas noches tú estás sentado? Me levanto, no me levanto, me levanto, no me levanto. El hombre estaba ahí luchando con la voz de Dios, pero aquella noche entendió que Jesucristo jamás hace nada en la vida de una persona a no ser que la persona se entregue a Jesucristo. Y finalmente él dio un grito y vino llorando casi a gritos. Había mucha gente aquí adelante, el muchacho también vino y lloraba, pero así. El pastor estaba orando y el muchacho llorando. Y de repente sintió que alguien lo agarraba aquí. Era un diácono que se levantó para consolarlo. Le colocó la mano aquí. Y él levanta los ojos. ¿Quién lo estaba abrazando? El asesino de su padre. Y dio un paso para atrás. Y metió la mano al bolsillo. Y delante de toda la gente, del pastor, de todo el mundo, miró al hombre y le dijo, asesino, tú mataste a mi padre cuando yo era un niño de 3 años. Tú me dejaste sin padre. Viví toda mi vida sin padre y viví para matarte. Y llegó tu hora y sacó el revólver. Le dijo, ahora vas a morir aquí en tu iglesia delante de todos tus hermanos. Llegó tu hora. El hombre lo miró. Le dijo, mira hijo, yo maté a tu padre, pero yo no conocía a Jesús. Si yo hubiera conocido a Jesús, jamás hubiera hecho lo que hice. Todos estos años he cargado el peso de la culpa en mi vida. Si tienes que matarme, mátame.
pero vas a vivir el resto de tu vida como yo viví antes de conocer a Jesús. Pero mátame. No voy a defenderme. No voy a negar mi crimen. Estoy en tus manos. El muchacho le dijo asesino, pero no pudo disparar. Tiró el revólver al suelo y dijo, no puedo, porque acabo de entregarle mi vida a Jesús. No puedo.